Dios eterno, principio de toda vida, origen de lo que fue, de lo que es y de lo que aún no ha sido revelado a los ojos humanos, vengo ante ti con el corazón completamente expuesto, sin adornos, sin pretensiones, sin otra armadura que el deseo de permanecer en tu presencia, no por mérito, no por sabiduría, no por logros espirituales que pudiera mostrar como credenciales, sino por la certeza profunda de que tú no llamas a los fuertes, sino a los dispuestos. No edificas con los que se creen completos, sino con aquellos que reconocen que aún están siendo moldeados por tus manos. En este primer momento, Señor, no traigo más que mi necesidad de ti, una necesidad que va más allá de las emociones, más allá de las urgencias de lo cotidiano, más allá de las palabras aprendidas. Es una necesidad existencial, estructural, esencial. Porque he comprendido que sin ti todo pierde sentido, que incluso los momentos de alegría se disuelven en la fugacidad del tiempo si no están anclados en tu eternidad. Porque todo lo que se construye fuera de ti se desgasta, se debilita, se desmorona. Por eso, antes de pedir, antes de agradecer, antes de hablar siquiera, quiero permanecer en silencio contigo. No un silencio vacío, sino un silencio que escucha, que se abre, que espera. Tú conoces, Señor, mis pensamientos antes de que lleguen a la superficie de mi conciencia. Tú sabes lo que me mueve y también lo que me detiene. Sabes lo que me inspira y lo que me aprisiona. Sabes qué palabras me han marcado desde la infancia y qué heridas aún están abiertas, aunque ya no sangren. Tú sabes todo y a pesar de eso, no te alejas. No te escandalizas de mis caídas, no te molestas por mis dudas, no retiras tu gracia cuando retrocedo. Y eso, precisamente eso, me conmueve hasta las fibras más profundas, que tu fidelidad no depende de la mía, que tu amor no necesita ser merecido, que tu presencia no responde a mis méritos, sino a tu pura voluntad de estar conmigo. Por eso, en este tiempo que quiero consagrarte, no te pido primero milagros, ni intervenciones, ni cambios de circunstancias. Te pido que me transformes a mí, porque he entendido que no basta con que cambien las cosas si yo sigo siendo el mismo, que no sirve que se abran puertas externas si sigo encerrado en mis miedos, que no vale que haya paz a mi alrededor si dentro de mí hay guerra. Necesito que tú obres en mí, Señor, que reordenes mi mente, que liberes mi corazón de vínculos que me dañan, que sanes mi forma de mirar, de hablar, de decidir. Porque tú no haces parches, tú haces nuevas todas las cosas. Y yo no quiero un ajuste temporal, quiero una restauración radical. Quiero ser una criatura nueva en ti. Y si para eso es necesario atravesar la noche oscura del alma, que así sea. Si para llegar a la luz tengo que caminar por valles de sombra, que tú me sostengas. Porque no te pido caminos fáciles, te pido fidelidad. No te pido que quites todo dolor, te pido sentido para lo que duele. No te pido que me ahorres el combate, te pido que estés conmigo en medio de él. Y si caigo, que tú me levantes, y si me canso, que tú me alientes. Y si pierdo el rumbo, que tú me recuerdes cuál es mi verdadero norte. Quiero también presentarte mi historia, Señor, cada etapa, cada temporada, cada decisión. Las que tomé con lucidez y las que tomé desde la herida, las que me acercaron a ti y las que me alejaron. Porque nada de eso escapa de tu mirada, porque tú puedes redimir incluso lo que parece perdido, porque tú sabes tomar el barro más impuro y convertirlo en vasija de honra. Y si en mi historia hay capítulos que me avergüenzan, si hay momentos que preferiría olvidar, te los entrego. No para que desaparezcan, sino para que tú los reescribas desde tu misericordia.
no para borrar el pasado, sino para integrarlo en un proceso de redención. Y si en este momento alguien más se une a esta oración, si estas palabras resuenan en otros corazones, que sepamos que no estamos solos, que esta súplica no es solo mía, sino de muchos. Que en este mismo instante hay otros hijos tuyos que claman, que lloran, que esperan, que luchan, y eso nos une, nos hermana, nos hace iglesia viva. Y si tú, que estás oyendo ahora, sientes que este es tu lugar, tu tiempo, tu espacio, quédate. Esta oración es también tuya. Este altar invisible te pertenece. Aquí nadie está de más. Aquí todos somos bienvenidos. Padre, también quiero hablarte de mis relaciones, de los vínculos que me han marcado, de los lazos que me han nutrido y de aquellos que me han desgastado, porque no siempre he amado bien, porque a veces he exigido lo que no estaba dispuesto a dar, porque he sido egoísta, posesivo, impaciente, porque he buscado en los otros lo que solo tú puedes darme, y eso ha traído dolor, confusión, dependencia. Por eso te pido que entres tú en cada uno de esos vínculos, que sanes lo que está herido, que fortalezcas lo que vale la pena, que disuelvas con amor lo que ya no edifica, que pongas orden donde hay caos, que me enseñes a amar como tú amas, sin imposiciones, sin manipulación, sin necesidad de control. Enséñame, Señor, a poner límites cuando sea necesario sin culpa, a pedir perdón cuando he herido, sin orgullo, a soltar cuando el amor lo pide, sin apego, porque no quiero más relaciones que me rompan, quiero relaciones que me eleven, que me acerquen a ti, que me ayuden a crecer. Y si para eso tengo que desaprender mucho de lo que creía saber sobre el amor, estoy dispuesto. Porque prefiero empezar de nuevo contigo que seguir repitiendo patrones que ya sé a dónde me llevan. Y si tú estás en medio de esos vínculos, todo puede ser restaurado, todo puede ser redimido, porque tú no haces obras a medias, tú no abandonas lo que empiezas, tú no prometes sin cumplir. Y por eso, aunque a veces todo parezca perdido, yo sé que si tú estás, todavía hay camino. Todavía hay futuro, todavía hay esperanza. Señor, en este momento en que la gratitud empieza a calar más hondo que la queja, en que la conciencia se ensancha para reconocer tus huellas incluso en lo que no parecía sagrado, quiero consagrarte también mis debilidades, no como quien se resigna, sino como quien reconoce que allí, precisamente allí, donde más vulnerable se siente, se abre el espacio más real para tu poder. Porque he comprendido, Señor, que no necesitas mis fortalezas para glorificarte. Tú te revelas sobre todo en aquello que no logro manejar, en aquello que me desborda, en aquello que escapa a mi capacidad de solución. No buscas mi competencia, sino mi dependencia. No esperas mi rendimiento, sino mi rendición. Por eso, en lugar de esconder mis flaquezas, hoy las presento. Mi impaciencia, mi orgullo, mi dificultad para perdonar, mi tendencia a controlar, mis temores escondidos bajo racionalizaciones. Tú los conoces, y aún así no me rechazas, porque tú no te espantas de mi barro. Tú me hiciste así, limitado, vulnerable, pero capaz de ser habitado por ti, capaz de crecer, capaz de amar, capaz de cambiar. No porque yo tenga dentro de mí la fuerza para hacerlo solo, sino porque tú me das esa fuerza cada vez que te permito actuar. Y si a veces me resisto, si me aferro a viejas formas de pensar o de sentir, si vuelvo a errores que creí superados, recuérdame que no se trata de una línea recta, que el camino espiritual tiene retrocesos, desvíos, pausas, y que tú lo sabes, y que tú no abandonas al que tropieza. Tú acompañas, tú esperas, tú no exiges velocidad, exiges honestidad. Y eso sí puedo dártelo. Puedo darte esta verdad, que te necesito, que no quiero seguir adelante sin ti, que todo lo demás, sin ti, me cansa, me agota, me seca. Te presento también mis expectativas, Señor. Aquello que he proyectado, aquello que sueño, pero que aún no se cumple.
aquello que anhelo con fuerza, pero que no sé si está en tus planes. No vengo a imponerte mis deseos, sino a ofrecértelos, a ponerlos sobre el altar de tu sabiduría, a permitir que tú los examines, los purifiques, los transformes y, si es necesario, los destruyas. Porque no quiero que mis deseos se conviertan en ídolos. No quiero que lo que espero me aleje de lo que tú ya estás haciendo. No quiero perderme en el futuro mientras descuido el presente. Enséñame a desear bien, a desear contigo, a desear lo que tú deseas. Y si eso implica renunciar a lo que yo creía indispensable, que así sea. Porque prefiero tu voluntad difícil a mi plan fácil. Prefiero tu camino estrecho a mi autopista sin salida. Prefiero tu cruz a mi trono vacío. Y si hablar de expectativas me lleva a pensar en el futuro, entonces quiero consagrártelo también, no porque lo controle, no porque lo conozca, sino precisamente porque no lo sé, porque en medio de la incertidumbre, solo tú eres roca firme, solo tú no cambias, solo tú permaneces. No sé qué vendrá, Señor, no sé qué perderé, qué ganancia me será negada, qué dolor me tocará, pero sí sé esto, que tú estarás, que tú serás suficiente, que tú caminarás conmigo, y con eso me basta. Quiero también presentarte, Señor, mis sueños, no los que nacen del ego, sino los que surgen de lo más profundo, de ese lugar donde tú hablas en silencio. Esos sueños que no siempre sé explicar, pero que me habitan, que me empujan hacia adelante, que me hacen levantarme una y otra vez. Te pido que los bendigas, que los alimentes si vienen de ti, que los seques si son vanos, que los purifiques si están mezclados, que me des discernimiento para saber cuándo seguir luchando y cuándo aceptar que ya no es el camino. Porque no quiero construir torres que tú no mandaste levantar, no quiero gastar mis energías en lo que no deja huella en la eternidad, no quiero triunfos efímeros, quiero frutos duraderos, frutos que glorifiquen tu nombre, no el mío. Y si mis sueños implican servir a otros, estar disponible, dar lo mejor de mí para edificar la vida de quienes me rodean, entonces fortaléceme, porque servir no es fácil, porque dar sin esperar aplauso desgasta, porque amar sin condiciones es doloroso, porque permanecer fiel cuando nadie lo nota requiere una convicción que no siempre tengo. Necesito que tú seas mi motivación, que tú seas mi fuerza, que tú me recuerdes cada día por qué hago lo que hago, para no caer en la rutina, para no mecanizar lo sagrado, para no perder la pasión inicial. Quiero servir como tú sirves, no desde la superioridad, sino desde la humildad, no desde la obligación, sino desde el amor, no para ser visto, sino para bendecir. Y si al servir soy herido, incomprendido, criticado, que tú seas mi consuelo, que no me amargue, que no cierre el corazón, que no me vuelva cínico, que no deje de creer en la bondad solo porque otros no la reconocen, que no me convierta en lo que critico, que tú me guardes del resentimiento, de la autocompasión, del victimismo, que tú sanes rápido lo que me duele para que no se infecte, que tú me levantes cada vez que caiga, porque servir desde el amor implica estar expuesto, implica cargar cruces ajenas, implica caminar con el corazón abierto, aún sabiendo que a veces será golpeado. Y si tú, Señor, fuiste herido por amar, ¿quién soy yo para exigir caminos sin espinas? Si tú, que eras puro, fuiste malinterpretado, despreciado, crucificado, ¿por qué me sorprendo cuando el amor cuesta? Enséñame a abrazar ese costo con dignidad, no como quien se resigna, sino como quien comprende, como quien ha entendido que nada verdadero se construye sin entrega, como quien ha descubierto que la mayor alegría nace del sacrificio fecundo, como quien sabe que tú, al final, das sentido a todo lo que parece perdido. Y si esta oración, en su extensión, en su profundidad, en su ritmo pausado, ha encontrado eco en otras almas, entonces bendícelas también.
Tú sabes quiénes son, tú sabes qué luchas tienen, qué anhelos los habitan, qué heridas aún sangran en secreto. Visítalos ahora, Señor, ahí donde estén. Que esta oración no sea solo un texto, sino un canal de tu presencia. Que no sea solo una reflexión, sino un espacio de encuentro. Que no sea solo una voz que habla, sino un corazón que escucha, que acompaña, que ora. Porque no estoy solo, porque no oramos solos, porque hay una comunidad invisible que se une en el Espíritu. Y eso, en estos tiempos de tanto aislamiento, es un regalo inmenso. Señor, en este momento en que la gratitud empieza a calar más hondo que la queja, en que la conciencia se ensancha para reconocer tus huellas incluso en lo que no parecía sagrado, quiero consagrarte también mis debilidades, no como quien se resigna, sino como quien reconoce que allí, precisamente allí, donde más vulnerable se siente, se abre el espacio más real para tu poder. Porque he comprendido, Señor, que no necesitas mis fortalezas para glorificarte. Tú te revelas sobre todo en aquello que no logro manejar, en aquello que me desborda, en aquello que escapa a mi capacidad de solución. No buscas mi competencia, sino mi dependencia. No esperas mi rendimiento, sino mi rendición. Por eso, en lugar de esconder mis flaquezas, hoy las presento. Mi impaciencia, mi orgullo, mi dificultad para perdonar, mi tendencia a controlar, mis temores escondidos bajo racionalizaciones. Tú los conoces, y aún así no me rechazas. Porque tú no te espantas de mi barro. Tú me hiciste así, limitado, vulnerable, pero capaz de ser habitado por ti, capaz de crecer, capaz de amar, capaz de cambiar. No porque yo tenga dentro de mí la fuerza para hacerlo solo, sino porque tú me das esa fuerza cada vez que te permito actuar. Y si a veces me resisto, si me aferro a viejas formas de pensar o de sentir, si vuelvo a errores que creí superados, recuérdame que no se trata de una línea recta, que el camino espiritual tiene retrocesos, desvíos, pausas, y que tú lo sabes, y que tú no abandonas al que tropieza. Tú acompañas, tú esperas, tú no exiges velocidad, exiges honestidad. Y eso sí puedo dártelo. Puedo darte esta verdad, que te necesito, que no quiero seguir adelante sin ti, que todo lo demás, sin ti, me cansa, me agota, me seca. Te presento también mis expectativas, Señor. Aquello que he proyectado, aquello que sueño, pero que aún no se cumple. Aquello que anhelo con fuerza, pero que no sé si está en tus planes. No vengo a imponerte mis deseos, sino a ofrecértelos, a ponerlos sobre el altar de tu sabiduría, a permitir que tú los examines, los purifiques, los transformes y, si es necesario, los destruyas. Porque no quiero que mis deseos se conviertan en ídolos. No quiero que lo que espero me aleje de lo que tú ya estás haciendo. No quiero perderme en el futuro mientras descuido el presente. Enséñame a desear bien, a desear contigo, a desear lo que tú deseas. Y si eso implica renunciar a lo que yo creía indispensable, que así sea. Porque prefiero tu voluntad difícil a mi plan fácil. Prefiero tu camino estrecho a mi autopista sin salida. Prefiero tu cruz a mi trono vacío. Y si hablar de expectativas me lleva a pensar en el futuro, entonces quiero consagrártelo también, no porque lo controle, no porque lo conozca, sino precisamente porque no lo sé, porque en medio de la incertidumbre, solo tú eres roca firme, solo tú no cambias, solo tú permaneces. No sé qué vendrá, Señor, no sé qué perderé, qué ganancia me será negada, qué dolor me tocará, pero sí sé esto, que tú estarás, que tú serás suficiente, que tú caminarás conmigo, y con eso me basta. Quiero también presentarte, Señor, mis sueños, no los que nacen del ego, sino los que surgen de lo más profundo, de ese lugar donde tú hablas en silencio. Esos sueños que no siempre sé explicar, pero que me habitan, que me empujan hacia adelante, que me hacen levantarme una y otra vez. Te pido que los bendigas.
que los alimentes si vienen de ti, que los seques si son vanos, que los purifiques si están mezclados, que me des discernimiento para saber cuándo seguir luchando y cuándo aceptar que ya no es el camino. Porque no quiero construir torres que tú no mandaste levantar. No quiero gastar mis energías en lo que no deja huella en la eternidad. No quiero triunfos efímeros, quiero frutos duraderos. Frutos que glorifiquen tu nombre, no el mío. Y si mis sueños implican servir a otros, estar disponible, dar lo mejor de mí para edificar la vida de quienes me rodean, entonces fortaléceme, porque servir no es fácil. Porque dar sin esperar aplauso desgasta, porque amar sin condiciones es doloroso, porque permanecer fiel cuando nadie lo nota requiere una convicción que no siempre tengo. Necesito que tú seas mi motivación, que tú seas mi fuerza, que tú me recuerdes cada día por qué hago lo que hago, para no caer en la rutina, para no mecanizar lo sagrado, para no perder la pasión inicial. Quiero servir como tú sirves. No desde la superioridad, sino desde la humildad. No desde la obligación, sino desde el amor. No para ser visto, sino para bendecir. Y si al servir soy herido, incomprendido, criticado, que tú seas mi consuelo, que no me amargue, que no cierre el corazón, que no me vuelva cínico, que no deje de creer en la bondad solo porque otros no la reconocen, que no me convierta en lo que critico, que tú me guardes del resentimiento, de la autocompasión, del victimismo, que tú sanes rápido lo que me duele para que no se infecte, que tú me levantes cada vez que caiga, porque servir desde el amor implica estar expuesto, implica cargar cruces ajenas, implica caminar con el corazón abierto, aún sabiendo que a veces será golpeado. Y si tú, Señor, fuiste herido por amar, ¿quién soy yo para exigir caminos sin espinas? Si tú, que eras puro, fuiste malinterpretado, despreciado, crucificado, ¿por qué me sorprendo cuando el amor cuesta? Enséñame a abrazar ese costo con dignidad, no como quien se resigna, sino como quien comprende, como quien ha entendido que nada verdadero se construye sin entrega, como quien ha descubierto que la mayor alegría nace del sacrificio fecundo, como quien sabe que tú, al final, das sentido a todo lo que parece perdido. Y si esta oración, en su extensión, en su profundidad, en su ritmo pausado, ha encontrado eco en otras almas, entonces bendícelas también. Tú sabes quiénes son, tú sabes qué luchas tienen, qué anhelos los habitan, qué heridas aún sangran en secreto. Visítalos ahora, Señor, ahí donde estén. Que esta oración no sea solo un texto, sino un canal de tu presencia. Que no sea solo una reflexión, sino un espacio de encuentro. Que no sea solo una voz que habla, sino un corazón que escucha, que acompaña, que ora. Porque no estoy solo, porque no oramos solos, porque hay una comunidad invisible que se une en el Espíritu. Y eso, en estos tiempos de tanto aislamiento, es un regalo inmenso. Señor, en este momento en que la gratitud empieza a calar más hondo que la queja, en que la conciencia se ensancha para reconocer tus huellas incluso en lo que no parecía sagrado, quiero consagrarte también mis debilidades, no como quien se resigna, sino como quien reconoce que allí, precisamente allí, donde más vulnerable se siente, se abre el espacio más real para tu poder. Porque he comprendido, Señor, que no necesitas mis fortalezas para glorificarte. Tú te revelas sobre todo en aquello que no logro manejar, en aquello que me desborda, en aquello que escapa a mi capacidad de solución. No buscas mi competencia, sino mi dependencia. No esperas mi rendimiento, sino mi rendición. Por eso, en lugar de esconder mis flaquezas, hoy las presento. Mi impaciencia, mi orgullo, mi dificultad para perdonar, mi tendencia a controlar, mis temores escondidos bajo racionalizaciones. Tú los conoces, y aún así no me rechazas, porque tú no te espantas de mi barro. Tú me hiciste así,
limitado, vulnerable, pero capaz de ser habitado por ti, capaz de crecer, capaz de amar, capaz de cambiar. No porque yo tenga dentro de mí la fuerza para hacerlo solo, sino porque tú me das esa fuerza cada vez que te permito actuar. Y si a veces me resisto, si me aferro a viejas formas de pensar o de sentir, si vuelvo a errores que creí superados, recuérdame que no se trata de una línea recta, que el camino espiritual tiene retrocesos, desvíos, pausas, y que tú lo sabes, y que tú no abandonas al que tropieza. Tú acompañas, tú esperas, tú no exiges velocidad, exiges honestidad. Y eso sí puedo dártelo. Puedo darte esta verdad, que te necesito, que no quiero seguir adelante sin ti, que todo lo demás, sin ti, me cansa, me agota, me seca. Te presento también mis expectativas, Señor. Aquello que he proyectado, aquello que sueño, pero que aún no se cumple. Aquello que anhelo con fuerza, pero que no sé si está en tus planes. No vengo a imponerte mis deseos, sino a ofrecértelos, a ponerlos sobre el altar de tu sabiduría, a permitir que tú los examines, los purifiques, los transformes y, si es necesario, los destruyas. Porque no quiero que mis deseos se conviertan en ídolos. No quiero que lo que espero me aleje de lo que tú ya estás haciendo. No quiero perderme en el futuro mientras descuido el presente. Enséñame a desear bien, a desear contigo, a desear lo que tú deseas. Y si eso implica renunciar a lo que yo creía indispensable, que así sea. Porque prefiero tu voluntad difícil a mi plan fácil. Prefiero tu camino estrecho a mi autopista sin salida. Prefiero tu cruz a mi trono vacío. Y si hablar de expectativas me lleva a pensar en el futuro, entonces quiero consagrártelo también, no porque lo controle, no porque lo conozca, sino precisamente porque no lo sé, porque en medio de la incertidumbre, solo tú eres roca firme, solo tú no cambias, solo tú permaneces. No sé qué vendrá, Señor, no sé qué perderé, qué ganancia me será negada, qué dolor me tocará, pero sí sé esto, que tú estarás, que tú serás suficiente, que tú caminarás conmigo, y con eso me basta. Quiero también presentarte, Señor, mis sueños, no los que nacen del ego, sino los que surgen de lo más profundo, de ese lugar donde tú hablas en silencio. Esos sueños que no siempre sé explicar, pero que me habitan, que me empujan hacia adelante, que me hacen levantarme una y otra vez. Te pido que los bendigas, que los alimentes si vienen de ti, que los seques si son vanos, que los purifiques si están mezclados, que me des discernimiento para saber cuándo seguir luchando y cuándo aceptar que ya no es el camino, porque no quiero construir torres que tú no mandaste levantar. No quiero gastar mis energías en lo que no deja huella en la eternidad. No quiero triunfos efímeros, quiero frutos duraderos, frutos que glorifiquen tu nombre, no el mío. Y si mis sueños implican servir a otros, estar disponible, dar lo mejor de mí para edificar la vida de quienes me rodean, entonces fortaléceme. Porque servir no es fácil, porque dar sin esperar aplauso desgasta, porque amar sin condiciones es doloroso. Porque permanecer fiel cuando nadie lo nota requiere una convicción que no siempre tengo. Necesito que tú seas mi motivación, que tú seas mi fuerza, que tú me recuerdes cada día por qué hago lo que hago, para no caer en la rutina, para no mecanizar lo sagrado, para no perder la pasión inicial. Quiero servir como tú sirves, no desde la superioridad, sino desde la humildad. No desde la obligación, sino desde el amor. No para ser visto, sino para bendecir. Y si al servir soy herido, incomprendido, criticado, que tú seas mi consuelo. Que no me amargue, que no cierre el corazón, que no me vuelva cínico, que no deje de creer en la bondad solo porque otros no la reconocen. Que no me convierta en lo que critico. Que tú me guardes del resentimiento, de la autocompasión, del victimismo. Que tú sanes rápido lo que me duele para que no se infecte.
Que tú me levantes cada vez que caiga, porque servir desde el amor implica estar expuesto, implica cargar cruces ajenas, implica caminar con el corazón abierto, aún sabiendo que a veces será golpeado. Y si tú, Señor, fuiste herido por amar, ¿quién soy yo para exigir caminos sin espinas? Si tú, que eras puro, fuiste malinterpretado, despreciado, crucificado, ¿por qué me sorprendo cuando el amor cuesta? Enséñame a abrazar ese costo con dignidad, no como quien se resigna, sino como quien comprende, como quien ha entendido que nada verdadero se construye sin entrega, como quien ha descubierto que la mayor alegría nace del sacrificio fecundo, como quien sabe que tú, al final, das sentido a todo lo que parece perdido. Y si esta oración, en su extensión, en su profundidad, en su ritmo pausado, ha encontrado eco en otras almas, entonces bendícelas también. Tú sabes quiénes son, tú sabes qué luchas tienen, qué anhelos los habitan, qué heridas aún sangran en secreto. Visítalos ahora, Señor, ahí donde estén. Que esta oración no sea solo un texto, sino un canal de tu presencia. Que no sea solo una reflexión, sino un espacio de encuentro. Que no sea solo una voz que habla, sino un corazón que escucha, que acompaña, que ora. Porque no estoy solo, porque no oramos solos, porque hay una comunidad invisible que se une en el Espíritu. Y eso, en estos tiempos de tanto aislamiento, es un regalo inmenso. Y si la comunidad espiritual que tú formas no se limita a templos físicos ni a estructuras humanas, entonces también te doy gracias por estos vínculos invisibles que nacen de la oración compartida, de la búsqueda común de la sed que une. Porque aunque no nos conozcamos por nombre, aunque nunca hayamos coincidido en un mismo lugar, sé que en el mundo hay corazones que laten al mismo ritmo, que desean lo mismo, vivir contigo, no para ser admirados, no para alcanzar reconocimiento, sino para que tú seas glorificado en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano. Que esta oración, Señor, sea también un puente entre nosotros. Que lo que uno de nosotros ora fortalezca al otro. Que lo que uno ofrece en el silencio de su habitación bendiga a muchos más de lo que imagina. Porque en tu reino nada se pierde, ningún gesto queda sin valor, ninguna lágrima derramada en tu presencia cae en el vacío, ningún esfuerzo por permanecer fiel se desaprovecha. Tú recoges todo, tú transformas todo, tú multiplicas lo pequeño, tú haces fértil lo estéril. Y por eso vale la pena seguir. Incluso cuando no se ven frutos inmediatos, incluso cuando la siembra parece estéril, incluso cuando todo alrededor parece desmentir lo que tú has prometido. Porque tú no te guías por apariencias, porque tú trabajas en lo profundo, porque tú operas en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Y si me has llamado a sembrar, lo haré. Y si me has llamado a esperar, lo haré. Y si me has llamado a confiar en medio de la sequía, lo haré. Porque tú eres digno, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios, y eso basta. Y en medio de este camino espiritual, también quiero pedirte claridad, porque a veces las voces internas se confunden. Veces no sé si lo que escucho viene de ti, de mis deseos, de mis temores o de heridas que aún no han sanado. Por eso te pido que limpies mis oídos interiores, que me des discernimiento, que me ayudes a distinguir tu voz en medio del ruido, que me hagas reconocer tu paz, incluso cuando lo que pides me resulta incómodo, porque sé que tu paz no siempre significa comodidad. A veces tu paz aparece cuando digo un sí que me cuesta, cuando dejo una relación que me hace daño, cuando me retiro de un lugar que ya no debo habitar, cuando tomo decisiones que nadie comprende, pero que tú me has confirmado en lo profundo. Enséñame, entonces, a seguir tu paz más allá del agrado,
a obedecer más allá del consenso, a permanecer fiel más allá de la lógica humana. Y si me equivoco, si creo que te oigo pero era otra voz, que tú corrijas con amor, que me muestres el desvío pero sin condena, que me reorientes sin humillarme, que me enseñes a volver sin miedo, porque muchas veces no regreso a ti no porque no quiera, sino porque me da vergüenza, porque siento que ya no tengo derecho, porque creo que te he fallado demasiado. Pero tú, Señor, no eres como los hombres. Tú no usas mi error para señalarme. Tú no usas mi pasado para bloquear mi futuro. Tú usas todo para bien, incluso lo que parecía arruinado, incluso lo que fue fruto de mi rebeldía. Porque tú eres redentor, y donde yo veo pérdida, tú ves posibilidad. Donde yo veo ruina, tú ves nuevo comienzo. Donde yo veo final, tú ves umbral. Por eso, Señor, también quiero hablarte del perdón, no solo del que te pido, sino del que necesito ofrecer. Porque aunque digo que ya he perdonado, a veces hay rincones en mí donde aún arde el resentimiento, donde aún se guarda la ofensa, donde aún se justifica el enojo, y sé que mientras eso exista, no podré avanzar del todo. Porque el rencor es peso. Es lastre, es veneno, es prisión, y tú me has llamado a la libertad. Pero no una libertad teórica, sino concreta. Una libertad que me permite mirar a quien me hirió sin odio, que me permite soltar lo que pasó sin negarlo, pero sin cargarlo más, que me permite bendecir incluso a quien me traicionó. No porque lo merezca, sino porque tú lo hiciste primero conmigo. Enséñame entonces a perdonar como tú, a perdonar aunque el otro no lo pida, a perdonar aunque no haya justicia humana, a perdonar no para exonerar al otro, sino para liberar mi alma. Porque el perdón no borra la memoria, pero sí sana el recuerdo. No justifica el daño, pero me impide quedarme atrapado en él. Y si me cuesta, si siento que no puedo, entonces ven tú, perdona en mí, ama en mí, libera en mí. Haz tú lo que yo no logro, porque sé que no se trata de mis fuerzas, sino de tu gracia. No se trata de mi capacidad, sino de tu espíritu. No se trata de mi mérito, sino de tu misericordia. Y si en este proceso de perdón también descubro que yo he herido, que yo he fallado, que yo he dañado, dame humildad para reconocerlo, para pedir perdón sin justificarme, para reparar lo que esté a mi alcance, para aprender de ese error y no repetirlo. Porque tú no quieres que me quede en la culpa, sino que camine en la conversión. Tú no quieres que me castigue, sino que me transforme. Tú no quieres mi remordimiento estéril, sino mi cambio fecundo. Y si me das la oportunidad de empezar de nuevo, lo haré, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Quiero, Señor, vivir con el alma ligera, sin rencores, sin máscaras, sin dobleces, sin agenda oculta. Quiero vivir como quien ya no tiene nada que perder porque todo lo ha entregado. Como quien ya no tiene que demostrar nada porque sabe que tú lo amas. Como quien ya no corre detrás de lo que brilla porque ha encontrado la luz que no se apaga. Quiero vivir con sencillez, con transparencia, con autenticidad. Quiero vivir como quien sabe que todo es gracia, que todo es don, que todo es pasajero salvo tú. Y si para eso tengo que desaprender muchas cosas, que así sea.